Hablemos de uso de fármacos en la U. ¿Conoces estudiantes que utilicen fármacos para rendir mejor en los estudios? Yo creo que de la gente que conozco como el entorno, yo creo que quizás un 30%, 40% de la gente que conozco consume estos fármacos. Hasta el momento no he escuchado de otras personas, pero no conozco a nadie de primera fuente y por lo general son de generaciones más grandes. Yo sí conozco a harta gente que consume medicamentos para rendir mejor o para concentrarse más que nada. Mira, yo por lo menos sí tengo varios amigos que consumen de estos medicamentos para que les vaya bien en la U, tener buenas notas y eso, es bastante común acá en la universidad. Sí, al menos como 3 amigos que sí consumen. Yo he escuchado de gente que sí, pero no conozco personalmente a nadie de mi círculo que lo haga. Sí, no muchas personas, pero su buen porcentaje. No, yo tampoco conozco a alguien que lo haga. Que muchos lo toman con el fin de estimular o la concentración o quizás tener un tiempo de estudio más largo, como sin desconcentrarse o cosas así. Y los típicos como Samexi, Aradix, Mentix, sí. Como esos son los típicos. Sí, yo igual conozco a harta gente que usa ansiolítico y también usan como para la concentración, previamente a rendir una prueba y todo. Bueno, ahí hacían alusión harto a los fármacos para la concentración. Primero hay que entender como modo general que los fármacos para la concentración, cuando nos referimos a esto, es a psicoestimulantes. Y lo que propician es que podamos estar más vigil, es decir, más despiertos, más atentos, y podríamos focalizar en realidad la atención en cierto tiempo determinado. Hay una encuesta, la 15ª encuesta nacional, que tiene que ver con el consumo de drogas y sustancias en general en Chile, que se hizo en 2022. Y lo que se veía es que en las últimas 2 décadas en realidad ha sido como su uso se ha mantenido estable, el uso recreativo sin indicación médica. Cuando vemos la diferencia entre hombres y mujeres, los hombres tienden a usarla un poco más, y si vemos la diferencia también según estrato socioeconómico, el estrato socioeconómico alto también lo suele usar más. Y hay otra población o otro grupo de personas que también lo ocupa harto, que son los que tienen el diagnóstico en realidad de trastorno de déficit atencional o de ese espectro. Como ese diagnóstico ha aumentado, también ha aumentado el uso de estos fármacos. Se cree que ha aumentado, pero en realidad los números no nos dicen eso. Pero sí hay ciertas poblaciones que lo ocupan más, como los hombres en particular y quienes tienen un nivel socioeconómico más alto. ¿Utilizarías fármacos para mejorar el rendimiento académico? Si se pudiera ver como por algún tratamiento médico, sería 100 veces mejor, pero si me lo ofrecieran así como espontáneamente, si estuviera como muy mal con la evaluación, quizás lo intentaría, no me cierro la posibilidad. Siento que sería una situación que me pondría más ansiosa y yo ya de por sí soy súper ansiosa para rendir y dar pruebas, entonces creo que empeoraría un poco la situación y me aceleraría un poco más, entonces no lo haría. Lo tomaría en consideración dependiendo de la evaluación, pero generalmente no. Yo creo que igual depende mucho de la circunstancia, porque si uno dice, o sea, yo le puedo decir como, no lo consumiría, pero si uno a veces se ve como muy atrapado en, ¿qué pasa si me va mal en esto y me echo el ramo? Entonces uno igual depende como del momento. Yo lo rechazaría. Yo igual, no. Antes de una prueba, no. Probar cosas nuevas, no. Bueno, yo en mi caso particular sí lo tomaría. Como que si sé que me va a ayudar para rendir mejor, lo tomaría. ¿Tú no? No. Yo depende. Por ejemplo, si me estuviese echando el ramo y necesitara como una nota muy alta y necesitara hacer todo lo posible para pasar, quizás lo consideraría, pero como algo de una vez. Yo creo que depende. Depende de qué tan mal esté para la prueba, si me lo voy a tomar o no. Sí, es una evaluación muy importante y necesito como de nota o algo así, sé que eso me va a mejorar quizás la concentración, yo creo que sí aceptaría. Siento que si alguien necesita como urgentemente hacerlo, yo creo que sí. Yo igual, pero con haberlo probado antes, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Pero si me aseguráis que con eso probablemente me vaya mucho mejor, sí. Lo primero hay que entender, y es importante, como que no lo ocupamos SOS en caso de. Cuando los pacientes o las personas tienen alguno de estos diagnósticos y está la necesidad de utilizarlo, generalmente se deja en esquemas fijos. No lo dejamos como ocúpelo antes de la prueba o ocúpelo cuando creas que te va a ir mal.
Y nunca se deja el tratamiento solo en base a la pastilla, siempre tiene que ir de la mano con cierta estructura, con ciertas rutinas, por ejemplo, tratar de generarse un horario para poder estudiar, siempre asociado a rutinas también de descanso. ¿Ya? Por ejemplo, voy a estudiar 30 minutos, voy a descansar 10, tiene que ir de la mano de eso, porque si bien el fármaco, el efecto que buscamos dentro de los efectos, es mantener la vigilia, estar despierto, mejorar la atención. Si no tenemos lo otro de la mano, por más que utilicemos el fármaco, esto no va a pasar. O sea, no es algo que pase de forma espontánea y que yo inmediatamente voy a poder concentrarme y aprender todo lo que lea. ¿Ya? No es como tan mágico como suena. Por eso no es SOS, porque ¿qué pasa si yo lo tomo de la nada? No tengo claro mis antecedentes y me pasa uno de estos efectos, ¿qué hago? Entonces se puede tornar en una situación bastante caótica. Entonces, en realidad este SOS es como yo creo que ese es el mensaje clave. No utilizarlo como para el certamen que me tiene que ir bien, porque me puede generar incluso algo que empeore la situación. ¿Conoces algún efecto secundario de este tipo de fármacos? Igual conozco algunos de los efectos secundarios, como igual lo principal es como que a la gente le da estos bajones emocionales después del consumo de estos fármacos. También hay algunos que tienen efectos tanto en el ciclo del sueño como también para las personas que son menstruantes también tienen un efecto en el ciclo menstrual. Y también algunos que son dañinos para el estómago. También he sabido de algunos que no son tan buenos con su consumo prolongado, que producen algunos como indigestión y cosas así. Me imagino que después puede tener como un bajón como asociado. No tengo idea. ¿Dolor de cabeza? Claro, como que te aceleran mucho, entonces sí, eso, como que está ahí un poquito más hiperventilado y ese tipo de cosas. Sé que en realidad como que en algunos casos se requiere como exámenes de exámenes cardíacos, no sé, como por ejemplo un electro, pero no sé por qué. La ansiedad, aumenta harto la ansiedad y también como indigestión. Creo que es como la taquicardia en caso de que el fármaco tenga cafeína, eso. Dolores de cabeza. Creo que algunos pueden causar como, una desregulación en el horario del sueño, cambios de humor o cosas así. Quizás ir viendo como los efectos adversos según las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, a nivel del cerebro o de la cabeza, como decía alguna de las compañeras, puede generar dolor de cabeza, que es algo bastante frecuente. Puede generar activación cerebral más desde el lado de la ansiedad, crisis de ansiedad, incluso puede desencadenar crisis de pánico. Puede generar también cuadros como de aumento de ciertos movimientos, temblores, tics, que provienen del sistema nervioso central, y ya en casos más severos, que no es frecuente afortunadamente, pero puede generar cuadros convulsivos, similares como a las crisis de epilepsia, y también puede generar episodios psicóticos, es decir, no reconocer la realidad como algo real, como lo que es realmente. Si vamos como bajando de estructura, nos vamos más a la parte torácica del corazón, efectivamente puede generar palpitaciones, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial. Y la parte gastrointestinal también es súper frecuente lo que comentaban, dolor abdominal, puede generar aumento, aceleración del tránsito intestinal, que eso también es bastante frecuente. Dentro como de otros elementos que quizás no se mencionaron, irritabilidad, algunos usuarios incluso señalan que se agitan, presentan como agitaciones secundarias al uso. Y quizás lo que no mencioné, pero que también es importante y lo mencionaron los chicos, es el tema de la alteración como del ciclo del sueño. Es por eso que el fármaco se utiliza de día. O sea, ¿por qué? Porque nuestro cerebro funciona con un ciclo circadiano. La luz nos debe hacer y nos propicia estar vigil despiertos, y la noche, la oscuridad, nos propicia poder descansar, poder dormir profundamente, y en el sueño profundo podemos fijar todo lo que vamos aprendiendo en el día a día. Por eso es importante que este fármaco se use en el día, cuando estamos en vigilia, cuando estamos activos haciendo cosas, y en la noche ya debiese terminarse el efecto del medicamento y ya podríamos descansar y podríamos fijar como toda la información que aprendimos durante el día. Algunas recomendaciones. Que le tomen el peso un poco, en realidad tratar de acudir a la atención de médico y en realidad evaluar por los riesgos que vimos, que no es algo gratuito y que puede generar hasta riesgos vitales. O sea, creo que no lo mencioné, pero
había una chica que decía, creo que hay que tomar un electro. Y efectivamente hay que tomar un electro porque puede generar alteraciones en la conducción cardíaca y terminar en un infarto. Entonces, cuando ya tienen la indicación y ya lo toman, la sugerencia es que lo tomen siempre de día, con harto líquido, porque generalmente da mucha sed, y que se preocupen de mantener sus horarios de comida, porque también a veces puede disminuir el apetito. Entonces, que sean como bien conscientes en la hidratación, en las comidas principales y siempre el uso de día. Y priorizar el sueño. Siempre tienen que dormir, o si no, nada de lo que aprenden se va a fijar y va a ser como una pérdida nomás.